Bienvenido a esta cautivadora historia que profundiza en la intrincada red de espías y traiciones durante la Guerra de Vietnam. Esta es una historia de valentía, engaño y hasta donde llega la gente en nombre del deber y la supervivencia. Nuestra historia comienza en el corazón de Hanoi, la capital de Vietnam del Norte. Estamos a finales de la década de 1960, y el país está envuelto en un conflicto brutal contra Estados Unidos, a menudo denominado la Guerra de Vietnam. En medio del caótico telón de fondo de campos de batalla y túneles subterráneos, prospera una red de espionaje que opera en las sombras. El régimen comunista, liderado por Ho Chi Minh, enfrenta un desafío enorme: contrarrestar las operaciones de inteligencia financiadas masivamente por Estados Unidos, cuyo objetivo era recopilar información crucial y desacreditar al enemigo. En consecuencia, el reclutamiento de espías en Vietnam del Norte se convierte en una cuestión de supervivencia. Entre los agentes alistados para la arriesgada tarea de espionaje se encontraba Pham Xuan Anh, un periodista que trabajaba para agencias de noticias occidentales. Pham Xuan Anh, un hombre de dualidad, ocultó hábilmente su verdadera lealtad y al mismo tiempo reunió y transmitió inteligencia vital a las autoridades norvietnamitas. La intrincada red de engaño y espionaje no se limitó a los agentes vietnamitas. En una impactante revelación, se reveló que Estados Unidos también tenía un espía de alto rango operando dentro de sus filas, Larry Thorne, un soldado que había desertado de Finlandia para unirse al ejército estadounidense. Thorne se infiltró en las fuerzas estadounidenses en un audaz acto de traición, y proporcionó a las autoridades vietnamitas información invaluable que resultó crucial en varias operaciones militares. Prosperando bajo la apariencia de Robin Hood, Thorne utilizó su amplio conocimiento de los métodos de contrainsurgencia para ayudar al ejército vietnamita. Era nada menos que un activo formidable y proporcionaba información crucial, incluidas las operaciones militares, los planes estratégicos y los despliegues de fuerzas de reacción rápida de Estados Unidos. La guerra contra la inteligencia fue tan brutal como la guerra sobre el terreno. Los agentes fueron sometidos a una vida de miedo perpetuo, miedo al descubrimiento, miedo por sus vidas y miedo a fracasar en última instancia en sus papeles fundamentales. Si bien algunos aceptaron el riesgo como parte integrante de su deber, para otros, el costo del secreto y la traición fue monumental. Benny Salonga, ex oficial de inteligencia del ejército filipino, jugó un papel decisivo en la creación del Grupo de Acción Cívica de Filipinas o PhilCAG, una unidad civil encargada de apoyar a Estados Unidos en sus esfuerzos de contrainsurgencia en Vietnam. El PhilCAG, sin embargo, tenía un apartamento secreto que los estadounidenses desconocían, y allí, Salonga y sus colegas procesaron nuevos reclutas y los pasaron al Viet Cong, sin que el mando estadounidense lo supiera, convirtiendo al PhilCAG en uno de los frentes más exitosos para las operaciones de inteligencia del VC. En el campo de batalla, la vida estaba plagada de incertidumbre a medida que las líneas enemigas se desdibujaban, poniendo a prueba la lealtad, la integridad moral y la resiliencia de un soldado. En ocasiones, los soldados estadounidenses fueron atraídos a campos desertores, influenciados por la propaganda que prometía un mejor trato y libertad del sistema totalitario estadounidense. Se convirtieron en los rostros de las transmisiones de Hanoi Hannah, el infame propagandista que difunde desinformación entre las tropas estadounidenses. La búsqueda incesante de inteligencia llevó a los agentes a través de un mundo donde la confianza era un bien escaso. Los arrastró a través del paisaje fragmentado de Vietnam, con sus prístinos arrozales, densas selvas que ocultaban túneles ocultos e innumerables comunidades indígenas, cada una con sus creencias y prácticas únicas. En lo profundo del corazón del terreno boscoso, la red clandestina de Vietnam operaba con sigilo y precisión. Equipados con sofisticadas trampas, túneles y búnkeres ocultos, los agentes estaban siempre dispuestos a dar una sorpresa al enemigo, ejemplificando los ingeniosos métodos adoptados por los vietnamitas en su búsqueda de soberanía. A medida que la guerra se acercaba a su fin, Pham Xuan Anh estaba cada vez más desilusionado. Se había encariñado con Estados Unidos mientras contrabandeaba puros a la embajada de Estados Unidos en Saigón. Atrapado entre su lealtad hacia Vietnam y su admiración por la sociedad abierta que representaba Estados Unidos, Anh luchó por reconciliar sus emociones. A pesar de la inminente amenaza de represalias estadounidenses, Larry Thorne continuó infligiendo daños importantes a las fuerzas estadounidenses con su información privilegiada. Desempeñó un papel fundamental en la planificación de la ofensiva del Tet, una serie de ataques sorpresa del Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte contra Estados Unidos y el ejército de Vietnam del Sur. La histórica ofensiva cambió significativamente el impulso de la guerra, afirmando el papel crucial de los espías en la remodelación del curso de la historia. Cuando la guerra llegaba a su fin, muchos espías fueron detenidos. Algunos fueron juzgados y condenados a cadena perpetua, mientras que otros fueron ejecutados. Pero hasta su último aliento, estos espías se mantuvieron firmes en su creencia de que no se arrepentían, y habían luchado por una causa que apreciaban. En una perspectiva más amplia, la guerra de Vietnam no se trató solo de armas de combate, sino también de astucia, engaño y el invaluable papel que jugó la inteligencia en la determinación de los resultados de la guerra.
Los incesantes esfuerzos de estos valientes individuos proporcionaron a sus países una visión invaluable, a menudo sosteniendo la clave de la vida y la muerte en un campo de batalla donde cada paso podía ser potencialmente explosivo. Al recordar este periodo tumultuoso de la historia, solo podemos reflexionar sobre la valentía mostrada por estos agentes, sus vidas atormentadas por sombras y secretos. Es posible que la verdad por la que vivieron, y por la que a menudo murieron, nunca se haya realizado o apreciado plenamente, pero su legado sigue vivo, recordándonos el sacrificio incalculable y los héroes silenciosos de la guerra de Vietnam. Las palabras de John Scalapino, un politólogo que había entrevistado a Anne para su libro, son quizás el mejor testimonio del legado perdurable de estos espías. La de Anne es la gran historia gris de su tipo de hombres, los grises y los dedicados, que se sacrificaron. Su vida, su amor, su país. Las guerras de espías siguen siendo un elemento fijo de la narrativa histórica de Vietnam, contada en innumerables libros, películas y documentales. Y si bien la guerra de Vietnam sigue siendo un tema divisivo, intercalado con victorias y derrotas, resistencia enérgica y paz caótica, el papel de los espías y traiciones en la configuración de su narrativa es incuestionable. Es intrínseco reconocer que los espías y las traiciones en la guerra no se trata solo de individuos, sino de un testimonio de una era marcada por la ambigüedad moral y las alianzas cambiantes. Sus historias provocan la contemplación de las devastadoras consecuencias de las decisiones tomadas en tiempos de conflicto. Debemos recordar el turbulento legado de la guerra de Vietnam, los numerosos individuos atrapados en el fuego cruzado, y aquellos que se transformaron en sombras vivas para dar forma, influir y, lo más importante, sobrevivir. Entonces, ¿dónde nos dejan estas historias de supervivencia, secretos y pérdidas? Nos dejan con una profunda comprensión de la condición humana durante tiempos de guerra. Y lo más importante, nos dejan sabiendo que las lecciones de la historia solo son valiosas cuando guían nuestros pasos futuros. A medida que el conflicto global continúa dando forma a nuestras líneas mundiales, las historias de estos valientes infiltrados, que lo arriesgaron todo por sus países, nos obligan a reflexionar sobre sus sacrificios, su coraje y la inmensa responsabilidad que conlleva el codiciado título de ser un espía. La verdad del espionaje es que a menudo pasa desapercibido y no se anuncia. Este manto de invisibilidad es a la vez la fuerza y la tragedia del espía. En palabras de Larry Collins, periodista estadounidense, el verdadero espionaje es un juego tremendamente serio, que predica problemas, de una forma u otra, para quienes lo juegan. A medida que avanzamos hacia el final de nuestro viaje hacia estos mundos encubiertos, recordemos que el espionaje de Vietnam sigue siendo relevante, que el espíritu de espías y traiciones continúa en nuestros conflictos modernos. Mientras pretendemos forjar resoluciones pacíficas, debemos apoyarnos continuamente en el pasado para mejorar nuestro futuro colectivo. El eco de estos secretos que alguna vez resonaron en los campos de batalla de Vietnam sirve como un recordatorio constante. En el juego de los espías, no hay victorias ciertas, solo riesgos calculados. Nos recuerdan que debemos valorar la misma libertad por la que lucharon, la libertad de elegir, cuestionar y recordar un pasado tumultuoso con sus marcas indelebles. Porque solo comprendiendo el pasado podremos plantar las semillas de la esperanza de un futuro mejor y más pacífico. Recordemos a los caídos, recordemos a los héroes, a los valientes que lucharon encubiertamente, a los que dieron seriedad a una verdad que de otro modo se pasaría por alto pero innegable, que la guerra es un teatro para espías y traición. Y a veces, en medio de la muerte y la destrucción, las sombras a menudo pueden proporcionar la luz más brillante. La historia de Vietnam está incompleta sin arrojar luz sobre el papel del espionaje y la traición. Nos obliga a analizar verdades incómodas, y nos obliga a mirar más allá del pasado hacia el futuro incierto. Pero lo más importante es que nos insta a todos a elegir, entre el conocimiento y la ignorancia, entre la guerra y la paz. Entonces, al cerrar este capítulo, recordamos una vez más la verdad desgarradora, y desgarradoramente tangible que siempre nos apoyamos en los inútiles recintos de la guerra y la paz. Que estamos siempre atrapados en la dualidad de criminales y salvadores, de amigos y enemigos, de espías y traiciones. A través de las historias de estos espías, escuchamos los susurros del pasado, recordándonos nuestra responsabilidad colectiva, unos hacia otros y hacia la paz. Solo nos queda esperar que las lecciones de sus vidas sirvan como faro que nos guíe a través de la neblina de conflictos futuros, hacia un mundo más brillante y pacífico. Y a medida que la historia llega a su fin, terminamos con el pensamiento conmovedor de que incluso en los tiempos más duros prevalece el espíritu humano. La Guerra Fría terminó, la guerra de Vietnam cesó y, de la oscuridad, el amanecer de una nueva era dio voz a esta antigua sabiduría. Hay un camino de regreso a la humanidad.